¿Te quieres enterar de esas cositas exclusivas que te van a dejar con la boca abierta? Ahora podrás ser parte de Factores de Poder y suscribirte para seguir apoyando nuestros contenidos. Si visitas nuestro canal en YouTube, busca el botón unirte y te suscribes. Por supuesto, podrás ver todos los planes de membresía que tenemos para ti y poder disfrutar de ellos a través de nuestra plataforma Factores de Poder en YouTube. Al unirte a este equipo de Factores de Poder, podrás disfrutar de muchísimos beneficios. Desde tener la publicación de cada programa más temprano y sin publicidad, hasta participar en conversatorios sobre los temas que más te interesan en cualquier ciudad del mundo en la que te encuentres. ¿Quieres saber más y escoger el plan que se adapte a ti? Solo tienes que visitar el enlace que te dejamos en la descripción y ver todo lo que te ofrecemos. Con tu suscripción contribuyes a que sigamos haciendo un periodismo libre y sin mordaza. Porque recuerda, la verdad está de moda. Bienvenidos a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana, ahora está ayudando a la comunidad colombiana y a la comunidad nicaragüense aquí en los Estados Unidos. Así que si quieres saber cómo están los permisos de trabajo, qué oficinas de inmigración están abiertas, cómo están los casos de asilo en las cortes, cómo están las residencias permanentes y temporales, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los viernes, tenemos viernes de debate. Contrapoder 3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bueno, bienvenidos a Viernes de Debate en Contrapoder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, Colina, afortunadamente, y lo dijiste tú muy bien, Viernes de Debate. Hoy además con otro tema también bastante interesante. Vamos a estar conversando con dos miembros del Team Contrapoder. Nuevamente, José Miguel, fundador de IF Revista Digital, también, como dije, miembro del Team Contrapoder, y Vicente Pugliese, que es director de medios de la organización MEPEX y también miembro del Team Contrapoder. Bienvenidos, muchachos. Saludos, muchachos. Y no tan muchachos. Sí, todo bien, todo bien. Bueno, y el tema que vamos a conversar hoy fue algo que hemos estado discutiendo y que acabamos de ver 3 puntos de vista distintos. Y es el tema de la reelección presidencial, ¿no? Muchos han argumentado sobre si debe haber una reelección inmediata, si no debe haber una reelección inmediata y tener un sistema más parecido a lo que había antes en Venezuela, si debe haber reelección indefinida tipo en Alemania, si la persona lo está haciendo bien, eso sería un modelo a seguir. Entonces, bueno, es lo que vamos a debatir. Vamos a empezar con la opinión de Vicente al respecto. Adelante, Vicente. Ok, tomando lo que tú dices, no nos podemos comparar con los alemanes porque los alemanes son unas personas que tienen una idea y una filosofía de vida muy diferente a la guachafita, a la alegría, a las cosas que tenemos nosotros los venezolanos. Luego, ya partiendo de allí, puedes tener una idea de que no estoy de acuerdo porque ya practicamos el experimento y mira lo que nos ha traído ese experimento de la reelección. Primero con lo que pasó en lo que llaman la Cuarta República cuando se reeligió al delincuente de Caldera, que fue quien amnistió al animal que nos trajo a todo esto. Pero tú no estás de acuerdo con la reelección, incluso si es cortada. O sea, un periodo y ya. ¿Por qué? Okay. Porque fíjate que si no la puso a la primera, la puso a la segunda, pero la puso en algún sitio. Entonces yo soy partidario de eliminar la reelección presidencial. Sí, si tú quieres se puede alargar de 5, ahorita está en 6, bueno, darle 7 años, con un corte a los 3 años y medio. Ojo, y yo voy más allá. Lo que sería el Senado, el Congreso y todo eso también, porque hasta ahorita en la práctica nos han demostrado que no sirven para nada, no han producido nada. En 60 y pico de años, y fíjate que digo 60 y pico de años, o sea, estoy hablando de lo que llaman la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta torta que han puesto. O sea que para mí habría que chequearlo y de verdad hacerle un examen psicotécnico y que hayan trabajado primero para que demuestren el valor del trabajo, para entonces dedicarse a vivir del dinero del pueblo. Porque hasta ahorita lo que han hecho es vivir del pueblo, se siguen reeligiendo porque siguen haciendo guiso, pero nunca producen nada en favor del pueblo. Así que yo no estoy de acuerdo. Bueno, vamos ahora a la posición intermedia entre la de Vicente y José Miguel. Adelante, Colina.
Bueno, mira, realmente yo estoy de acuerdo. En el caso de la elección presidencial, estoy de acuerdo que tenga una reelección. De hecho, yo he planteado que sea algo más o menos parecido a lo que se hace en Estados Unidos, que sea un periodo de 4 años con una reelección inmediata de 4 años, de ser posible, pero una vez cumplido el periodo presidencial, no se puede volver a postular. O sea, si fuiste presidente y no te reelegiste, ya no te puedes volver a postular. Tienes un solo chance. En el caso del Congreso, en este caso la Asamblea Nacional, estoy de acuerdo que la gente pueda reelegirse el tiempo que le dé la gana, porque son los votantes y es la ciudadanía la que tiene que decir si lo hizo bien o lo hizo mal. Que quiero volver, Colina, no, disculpa Vicente, ya vamos primero que falta también que José Miguel dé su punto, pero quiero aclarar algo, Colina. Tú estás diciendo que estás de acuerdo con la reelección solo si es inmediata. Si no ganas en el segundo periodo, ya no te puedes volver a postular. Exactamente, no te puedes volver a postular. Okay, solo si la reelección inmediata. Si eres presidente, si te reeliges, tienes derecho a 4 años más. Si no te reeliges, no te puedes volver a postular. Y en el caso de la Asamblea, yo particularmente pienso que podría reelegirse el individuo las veces que sea necesaria, siempre como acá. Al final del día, el votante, el ciudadano, porque la Asamblea es la representación del pueblo, el votante, si la persona no lo hace bien, y teniendo un sistema electoral confiable, no la ridiculez que tenemos ahorita, bueno, entonces los votantes pueden agarrar y sacar a esos diputados o a esos senadores. Ya va, Vicente. Ya va, Vicente. Está bien. Anota por ahí y después vas punto por punto y lo atacas. Porque ahora vamos a la posición más radical. Para anotar. Pero esta es la posición más radical que tenemos hasta ahora. José Miguel. Bueno, fíjate que yo comparto lo que dice Vicente con respecto a que no podemos copiar el modelo exactamente, hacer un copy y pegue del modelo alemán, tampoco podríamos hacerlo del modelo americano por mucho que nos parezca que sea atractivo o que funcione, pero yo estoy de acuerdo con que la persona hace el primer periodo y es difícil que, especialmente en el caso de Venezuela, porque estamos hablando del caso de Venezuela, que tú puedas mantener el sistema por más tiempo si no eres tú el que lo hizo bien, partiendo del hecho de que lo estás haciendo bien. Entonces, partiendo de la idea de que se rescata la república, se reconstruye la república y se hace un proceso bueno de 5 años, 5 años, especialmente en la realidad de Venezuela actualmente, no son suficientes para gestionar los cambios que se necesitan dentro de Venezuela. No, yo propondría que a mí no me gusta la propuesta de Vicente con respecto a 7 años. A mí me parece una exageración tener a 7 años a la misma persona sin tener la oportunidad de cambiarla. O sea, sin tener la oportunidad de cambiarla. Pero sí, a mí me llama más la atención y me parece mucho más lógico la reelección inmediata que la reelección posterior. No veo que haya continuidad de las ideas y de un sistema cuando tú tienes 5 años y te lo interrumpen y luego tienes la oportunidad de volver a aparecer 5 años después. O sea, cuando tienes instituciones muy sólidas, que es el trabajo que hay que hacer, cuando tienes instituciones muy sólidas, pues entonces podemos hablar, esto de la reelección indefinida se puede discutir, pero tenemos que partir de la realidad de Venezuela y que en realidad la realidad en Venezuela se ha prestado por una serie de fiestas que hay que hacer cambios. Pero en la política en sí, dejando de un lado Venezuela, ¿tú estarías de acuerdo con más de 2 periodos, más de 8 años gobernando? Yo estaría de acuerdo con 2 periodos. Podría ser de 4 y 4 o podría ser de 5 y 5. No permitiría más de 10 años. Creo que lo hacíamos en una conversación interna y decía 10 años, una generación. Ese es mi término. Yo te había entendido otra cosa. 10 años, una generación. Discúlpame. Voy a lo que dijo, a lo que están hablando. Tú tienes, o sea, hasta el momento, todos los que han pasado por eso, incluyendo aquí, han mostrado un fracaso. Y entonces te dicen que necesitan un siguiente periodo para poder cumplir lo que no hicieron en 4 años. Entonces, darle esa facilidad de que van a tener la posibilidad de reelegirse, y más cuando la persona está en el cargo, tiene dinero y tiene una serie de ventajas con relación a los demás. Entonces, por eso yo digo, un solo periodo puede ser X tiempo, con un corte en donde se le haga una evaluación al trabajo. Pero si tú le das la posibilidad de que se pueden reelegir, te van a siempre a decir, como lo han hecho hasta ahorita, de que es que me faltó tiempo. No te faltó tiempo, lo que te faltó fue gerenciar el tiempo que tuviste para cumplir las promesas. Pero Vicente, y eso me refiero al presidente. Y eso queda demostrado y lo hemos vivido durante 60 años. Queda demostrado para tu generación que lo ha hecho siempre muy mal y durante 60 años lo han hecho siempre mal. Estamos partiendo,
estamos partiendo de la premisa de que lo vamos a hacer bien. Porque si vamos a partir de la premisa de que lo vamos a hacer mal, mejor no coloquemos a nadie. Totalmente. La premisa de que se van a hacer las cosas bien. Y entonces por eso, terminar la idea y escucharlo a todos. Ya va, Colina, vamos a dejar que Vicente termine. Vamos a dejar que Vicente termine. Tienes razón, pero fíjate, cuando dejamos que el pueblo, como lo dice Colina, escoge a los que más dinero tiene, porque siguen escogiendo al delincuente, por ejemplo, de Ramos Alú, siguen escogiendo a los mismos que han estado desfalcando al país, en el caso venezolano. Por eso yo me refiero que hay que darle la posibilidad a otras personas y que no puedan volver a la política, pero fíjate, que no se insistan y se convierten en un cáncer y van contaminando todo. Y lo fíjate hicieron algo, con la generación Vicente. del 2007, 2013. Vicente, con eso de los recursos, fíjate, hay una campaña que yo pienso que es bueno ver, que es el caso de Brasil. Bolsonaro fue el candidato que menos plata gastó y allí está y sigue siendo popular. O sea, no necesariamente los recursos se traducen. Yo no sé hasta qué punto es popular. Porque no es popular, sí es popular. Los errores que está cometiendo con el caso de la pandemia, y fíjate que su ministro, la gente que él mismo buscó para que lo ayudara y lo apoyara, le han dado la espalda porque se han dado cuenta que el señor parece que a veces... Bueno, ahorita con la pandemia, pero cuando no había la pandemia, a él lo reeligieron con muy pocos recursos. No gastó ni $500 000 en una campaña presidencial en un país tan grande como Brasil. Entonces, por eso te digo, ellos no necesariamente eso porque venían de un gobierno de Lula, venían de un gobierno de Dilma y de toda la corrupción. Bueno, y acá venimos de un régimen de Maduro y de Chávez. Contrario, se fueron de pero el planteamiento de Vicente es erróneo porque parte del principio de que lo van a hacer mal y que todo el que se monte en la política lo va a hacer mal. Yo no parto de ese principio. Yo parto del principio que después de que todos estos delincuentes salgan de allí, porque una vez que salga el madurismo, si se hacen las cosas bien, debe salir el madurismo y la oposición colaboracionista complaciente. Claro. Deben venir caras. Perdón, pero ya va. Deben de venir caras nuevas. Por ejemplo, yo pienso que si Esteban Hernández o el propio José Miguel o muchos de los muchachos que hemos entrevistado aquí tienen chance de estar en la política, lo pueden hacer bien. Yo no puedo partir de la premisa que lo van a hacer mal. Porque si parto de la premisa que lo van a hacer mal, entonces estamos impulsando la teoría del caudillo necesario. Hay que tener una sola persona que tenga visión y que se quede en el poder 400 años hasta que se muera. Colina, yo no creo en eso. Vicente, dame un segundo. Tiene que hacer el trabajo bien en ese tiempo, en el mínimo tiempo, para que sea efectivo. Si porque fíjate lo siguiente, dame un segundo, Vicente. Fíjate lo siguiente, ya va. Por ejemplo, si una persona se lanza a la asamblea, la asamblea dura 4 años el término y lo hace bien. No, bueno, como son 4 años ya no te puedes volver a elegir. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Pero Colina, si lo hace bien, hay que dejarlo allí. Sobre ese punto, ya hablando de la reelección de los congresistas y senadores, asumiendo que volvamos a esa cámara bicameral, ¿no? A ese sistema bicameral en el Congreso. Acá en Estados Unidos es así como tú lo planteas. Los senadores y los congresistas se pueden reelegir por 80 años si quieren. Uno de los argumentos... Sí, y si la gente los escoge, obviamente. Sí, pero ya va, Vicente, dame un segundo. Vicente, un segundo. Uno de los argumentos que utiliza la gente en contra de eso es que precisamente cuando tú le das la libertad de reelegirse las veces que quieran, ¿no? Sin que tengan límites en los términos, se preocupan más por la reelección y no hacen lo correcto, sino lo políticamente correcto. ¿Qué respondes tú a ese argumento, Colina? Bueno, fácil. Tendremos que entonces educar a la gente para que se dé cuenta de que cuando el congresista hace lo políticamente correcto y cuando no hace lo correcto. Y cuando le toque elegir, tienen que sacarlo. No, porque estamos partiendo del principio de que vamos a educar a la gente y que vamos a tener una sociedad diferente. Porque si vamos a partir del principio de que vamos así con lo mismo, no, lo quitamos un dictador, entonces, un caudillo de derecha en Venezuela. Y que se quede ahí hasta que se muera. José Miguel, en ese tema específico del Congreso, ¿tú también estás de acuerdo con Colina, que tiene que haber reelección indefinida en esos cargos, o a ti te parece que en ese caso es una exageración? No, definitivamente yo no colocaría reelecciones indefinidas. Yo prefiero que se hable en términos de generaciones y que se establezcan tiempos específicos, o sea, que sea limitado. ¿Por qué con tiempos limitados? Porque así como el tiempo, o sea, la permanencia en el tiempo se puede dar para cosas buenas, también se puede dar para cosas malas. Y entonces tenemos que llegar a ese balance en el que nosotros nos podemos deshacer de la persona que está haciendo mal el trabajo. Nos podemos deshacer. Si hay mecanismos
si hay mecanismos dentro de esos periodos de tiempos indefinidos en una asamblea o en un senado, si hay mecanismos, entonces también hay que considerar el rol que juega la gente en la reelección de una persona que lo está haciendo mal. Porque entonces no podemos hablar solamente a partir del principio, como lo está haciendo Vicente, de que el político lo va a hacer mal, y porque la gente también lo puede hacer mal. Entonces la gente, al final ellos son el resultado de lo que la gente hace, y tampoco podemos partir del principio de que todos los funcionarios van a utilizar los recursos del Estado para financiarse sus campañas, porque si bien esa es nuestra realidad, nosotros tenemos que cambiarla. Y eso se tiene que cambiar eligiendo a las personas correctas. Eso está pasando en todos lados. Yo soy de los que dice que hay que tener un control. Si tú estás en una empresa privada y tú no funcionas y no produces para lo cual fue contratado, te despiden. Así de sencillo. Correcto. Yo soy de los que dice que en el gobierno tiene que suceder lo mismo. Tiene que haber un control. Puede ser que haya una reelección, pero tiene que haber una forma de controlar para ver la producción. Si no, vámonos a las pruebas. Aquí mismo está sucediendo. El país está paralizado. ¿Por qué? Porque no se ha podido hacer y avanzar en función del beneficio del país, sino que se va y se piensa en beneficio del particular, del partido o de lo que quiere el jefe del partido. ¿Entiendes? Y eso está pasando en todos lados. Y los países donde no está pasando es porque están más avanzados, ¿sí? Alemania. Pero esto está pasando en todos los países, España, Italia, Venezuela, aquí en Brasil, en todos los países, en Chile, que se pensaba que había madurado mucho más, está pasando por eso, está pasando en Canadá. ¿Por qué? Porque los políticos llega un momento, como dice el cuento aquel, que es como los pañales. Entonces, ellos tienen que ver que también sus puestos están en juego. Pero fíjate algo, Vicente. Ellos tienen el dinero. Primero el poder, tienen la publicidad por ejemplo, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre que tengas una reelección, no vamos a llamarla indefinida, que tú puedas ir a diferentes elecciones y te pongan en cada término un referéndum revocatorio para que si no lo haces bien la sociedad te saque? Es lo mismo como que si le pusieras 10 años, porque igual, al final, el que elige es el ciudadano. Quien coloca un político y el que le permite a un político hacer lo que le da la gana y destruir las instituciones es el ciudadano. Pero yo parto de la premisa y parto esta discusión de la premisa de que se está haciendo un trabajo con la sociedad para cambiar su modo de pensar. Vicente, tocaste un tema, Vicente, tocaste un tema, un país, mejor dicho, que es Chile, ¿no? Que es un país, como tú dijiste, que se pensaba que estaba madurado y mira lo que está pasando. En Chile el sistema que tienen es el que tú estás defendiendo. El de no reelección. Allá creo que son 5 años que gobiernan. Sí se reeligen. O sea, bueno, se reeligen, pero no inmediato. No es reelección inmediata. Pero es que estás equivocado, perdón, estás equivocado. No podemos llamar reelección. No podemos llamar reelección cuando un individuo asume la presidencia, se va, viene otro presidente y entonces vuelven a elegir al otro que estaba anterior. Eso no es reelección. Se postuló y volvió a ganar. Ese tipo de modelo lo que permite es que pase lo que sucedió en Venezuela. Que elementos como Carlos Andrés Pérez y el propio Rafael Caldera castraran a las generaciones que le correspondía en su momento dirigir los destinos del país, lo hicieran bien o lo hicieran mal. Entonces eso no se llama reelección, eso es postularse cuando le dé la gana. Y eso no está bien tampoco. Además, una de las amenazas más graves que tiene ese sistema de que tengo mis periodos de X tiempo, me voy y regreso después, es que si lo hice muy mal en el primer periodo, le dejo la pelota al siguiente. Y entonces el siguiente la tiene que patear para allá y para acá, para allá y para acá. Y se lo dejé tan mal, que es lo que le pasa a Argentina, y es lo que le puede pasar a Venezuela. Se la dejé tan mal que no lo puede acomodar en el tiempo que tiene para acomodarlo, y resulta ser que más bien vengo yo en el segundo periodo, más crecido, porque tú no pudiste resolver el problema que yo dejé, pero que ahora te lo están achacando a ti. Eso pasó en Perú y mira el desastre. Eso que tú estás diciendo pasó en Perú. Por eso. Y mira el desastre. Por eso no puedes tener un sistema en el que le cortas, no puedes tener un sistema en el que le cortas, le dejas 5 años de vacaciones para que él pueda regresar después. Bueno, es que Vicente no está defendiendo la reelección. Vicente dice que es un solo periodo. Él no está defendiendo la reelección con un periodo de interrupción. Pues él está diciendo que no se debe reelegir nunca, ni interrumpido, ni porque es que las pruebas, el tiempo y las muestras han dado eso. Hay que perfeccionarlo. En el caso venezolano, no es tanto educar, porque fíjate que hay muchísimos educados, ¿verdad? Pero al final quien termina eligiendo al presidente es la persona que a lo mejor tiene menos preparación. Y esto no le va a gustar a muchísima gente. Y tú sabes que es así y ustedes saben que es así. Porque el 80% de la población es la que termina eligiendo
a personas como Chávez, Carlos Andrés, Caldera y todo eso. Pero eso es culpa de quién, Vicente. ¿Y eso es culpa de quién? Eso es culpa del ciudadano. No, es culpa de la educación que le metieron en Venezuela. Esa pero educación ¿por qué socialista. culpa de la educación? De que siempre, mira, lo que hizo Chávez fue exponenciar lo que hacían los adeptos y los copellanos. Le daban su cajita. En el pasado era una lámina de zinc y esto en el pasado pero era si todo el mundo saliera a votar, llámese clase C, E o clase media o clase alta, si todo el mundo saliera a votar, entonces cada quien cumpliera con su rol y no pasaran cosas como lo que han pasado en Venezuela. ¿Cuánta gente le dio a Chávez en su primer periodo, Polina? ¿Cuánta gente salió a votar? Bueno, salieron 4 millones de personas. Salieron 4 millones de personas a votar, lo eligieron con 4 millones de votos. Y Venezuela en ese momento tenía como 20 millones de habitantes. El resto no votó, como siempre han elegido a todo el mundo en Venezuela. Esa es la realidad. Bueno, eso es lo que pasa. Hay que ponerlo obligatorio. Fíjate, hay países donde el voto es obligatorio. Tú tienes que ir a votar obligatoriamente. Ese me parece tema para otro debate. Ahí está tocando otra tecla, Vicente. Esa sería otra discusión. Ahí tenemos tema. Lo que pasa... Yo soy partidario de que el presidente, una vez termine su periodo... Perdón, yo sería partidario de que el presidente después termine su periodo, como era en el pasado, fuese senador vitalicio. Yo estaría de acuerdo con eso. Que eso es más o menos lo que aplican en el pasado y en Colombia también creo que lo aplican así. De hecho, en Colombia creo que el segundo, si mal no recuerdo, el que queda de segundo en la carrera presidencial también queda como senador. Es correcto. Tanto el expresidente como el que perdió las elecciones presidenciales, pero en segundo lugar. Sí, yo le tengo cierto rechazo. Yo le tengo cierto rechazo a la perpetuidad en el poder, la verdad. O sea, cualquier cosa que se parezca a perpetuidad en el poder, yo de una vez le huyo. Sí, eso me empieza a oler mal. Incluso si lo hiciste bien, pues si lo hiciste también, prepara a las nuevas generaciones de tu propio partido para que sigan la continuidad del sistema que tú estás trayendo. Ahora fíjate. Pero no es que te voy a eternizar a ti por... Y ahí con eso que estás diciendo, José Miguel, caemos en otro tema, porque tú puedes preparar, entre comillas, otras generaciones, ¿no? Y esto es un poco para hablar de la reelección indefinida. Yo estoy tratando de hacer del abogado del diablo acá, ¿no? Y me voy a poner de ese lado de por qué la reelección indefinida es buena, entre comillas. Fíjate, Colombia es un gran ejemplo. Uribe, la gente que vino después de él, los dos han sido suyos. Uno fue Santos y otro fue Duque. No necesariamente porque tú lo hiciste bien, la persona que tú preparaste lo vaya a hacer igual, porque al final el presidente es esa persona. ¿No sería un argumento más bien para apoyar la reelección indefinida? Si lo hiciste muy bien, que sea como en Alemania entonces y que te apoyen. Ya va, ¿cómo se Miguel Vicente? Ya va. No, yo estoy convencido. Fíjate que por lo menos el caso de Colombia a mí me parece muy sospechoso. Yo no lo traía como un ejemplo a que necesariamente Santos era una seguidilla de lo que estaba haciendo Uribe. De hecho, pues un ministro de Interior, pues. Sí, no, de la defensa. Sí, pero si la información que yo manejé en ese tiempo no está falla, ahí ya el acuerdo estaba y ni siquiera Uribe lo podía romper. Pues, o sea, ni siquiera Uribe lo podía romper porque era lo que tenía para poder en el momento, a pesar de lo que sabía de Santos por detrás, ¿no? Pero yo nada que se parezca de verdad a la perpetuidad en el poder puede ser bueno porque el objetivo es prolongar lo bueno. O sea, ese es el objetivo de un político honesto es prolongar lo bueno. Si tu sistema es bueno, si tus ideas son buenas y el trabajo que estás haciendo es bueno, el trabajo que tienes que hacer adicional es que las personas que vienen detrás tienes que nutrirte con las personas en las que confías y a las que le vas a dejar ese sistema detrás. Pero fíjate por ejemplo, hacer mejor el trabajo que tú. Fíjate, por supuesto, ejemplo, o sea, nunca va a haber garantía. Nunca va a haber garantía, pero fíjate, porque por ejemplo, así como no hay garantía, Esteban, de que la persona que viene después de mí lo vaya a hacer bien, tampoco va a haber garantía de que yo lo vaya a hacer bien en el siguiente periodo. Y en el siguiente periodo, porque ¿qué va pasando con el poder? Me sigo alimentando pero fíjate y me sigo que pasa creyendo en Alemania, ahora dueño del país. Y pasó en Reino Unido también con Margaret Thatcher, por ejemplo, y con Angela Merkel, que son figuras bastante populares. Y bueno, ya han cumplido, Angela Merkel tiene en el cargo pero eran mujeres, 14, 15 años. Y que tienen que ser mujeres. Hay mujeres que no sirven para nada. Mira a Cristina Kirchner y a Dilma Rousseff. Bueno. Eso no tiene nada que ver. No vamos a caer en yo lo sé. Pero por eso te digo, o sea, cuando tú ves figuras como Margaret Thatcher, yo te diría, lo que pasa es que también que en paz descanse, no está muerta, pero yo te diría, yo prefiero que se mantenga Margaret Thatcher a que, por ejemplo, después de Margaret Thatcher venga un Tony Blair, no sé, o esta que se la quiso también tirar de dama de hierro, ¿cómo se llamaba? La de Reino Unido también, que se salió hace poco, que terminó siendo también un fracaso.
Entonces, ¿no sería más bien eso un argumento y sigo insistiendo para más bien apoyar a las personas indefinidas? No lo es. En el caso del presidente de la República no lo es por una razón muy sencilla. Por una razón muy sencilla. Todas las generaciones tienen derecho a dirigir y controlar los destinos del país. Porque si tú agarras a una persona, por muy bien que lo haga, y lo eterniza en el poder por 40 años, los conocimientos de esa persona, con la evolución que tiene la tecnología, como el mundo va avanzando, se va quedando atrás y le está quitando la posibilidad a los jóvenes que también puedan estar a la altura de los compromisos que le da su generación. Entonces, por eso, por ejemplo, la Fuerza Armada, ya va, Vicente. Por ejemplo, en la Fuerza Armada, ¿qué pasa? Tú comienzas como subteniente y terminas como general de división, vas ocupando todos los cargos. No es que llegaste a general de división y te quedaste 60 años de general, porque los de atrás también tienen que llegar. Y entonces es un ciclo que hace que la gente vaya saliendo. Y el mejor ejemplo lo tiene Venezuela, que no tenía reelección indefinida, pero tuvo 2 presidentes que impidieron que otras personas generacionalmente ocuparan esos cargos, que fue Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez. Entonces, en el caso del presidente, yo estoy de acuerdo, ¿verdad?, de que pueda tener una sola reelección y salga para que generacionalmente todas las generaciones, valga la redundancia, tengan la posibilidad de cumplir con su rol. Y me gusta mucho ese argumento que utilizaste del avance de la tecnología, de cómo se mueve el mundo. Eso le da razón a mi tesis. O sea, ya al tener los 4 o 5 años, ya esos 5 años en tecnología son miles de años luz. Entonces, reafirma la teoría mía de que no, ninguna reelección para seguir dando la posibilidad a esos jóvenes. Fíjate, tú estás planteando un solo periodo de 7 años. Yo estoy planteando 2 periodos de 4. Es más o menos el mismo tiempo. Tú estás planteando que puede haber la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio y yo estoy planteando que haya un proceso de elecciones que es exactamente lo mismo. Al final del día es lo mismo. Tú estás planteando 7 años en el poder, yo planteo menos. En la idea que yo te estoy dando, en la que yo estoy defendiendo, es que las personas tienen la obligación y saben que tiene un término, un comienzo y un término, y de allí tiene que cumplir lo que prometió. En Venezuela, ¿cuántas veces dijeron, no, es que me faltó tiempo? En Venezuela y en todas partes, es que me faltó tiempo, me faltó tiempo. O sea, aquí tú sabes que eres presidente. Tuviste los recursos, aquí tú sabes que eres presidente. Y no lo aprovechaste. Perdón. Aquí tú sabes que eres presidente 4 años y con suerte serás 4 años más. Tienes un principio y un término. Yo no sé cuál es el argumento allí. No, porque tú tienes... Ahora, Vicente, que tiene que cumplir lo que dijo en ese tiempo. Si tú estás Vicente, en una empresa y ya para ir final con las cosas, te votan. Entonces es lo mismo. El tipo se 4 años, pero es que no Vicente, pero Vicente, acá hay otro argumento que se puede utilizar en contra de esa tesis, porque quizás tú tienes la mejor de las intenciones, ¿no?, como presidente, pero si vamos a apuntar hacia un país con separación de poderes, puede ser que el Congreso lo tengas en contra y no puedas hacer todas las reformas en 4 años. Sí, no puedes partir del principio de que el poder es absoluto. Tienes que saber manejar y negociar con todos. Pero la negociación al final se puede convertir en... de tu partido, pero escucha, Vicente, del otro grupo. Vicente, en base a lo que tú estás diciendo de que no cumple lo que él prometió, la negociación al final se puede convertir en eso que estás rechazando, que es el no cumplir precisamente todo lo que prometieron en el tiempo determinado. ¿Por qué? Porque tienes que negociar con los adversarios. Entonces claro, pienso pero es que los adversarios siempre van, o sea, cuando no se piensa en función del país, los adversarios siempre van a tratar de sabotearte tu trabajo para que sea el de él. Y ya sabemos que tenemos los ejemplos bastante, no hablemos de los ejemplos. Entonces, aquí se piensa y es la obligación de todo es pensar en función del país, de las necesidades de la población. Vamos a ir de un grupito, de un partido, de un color. Es en función del partido. Si no, veamos lo que está haciendo Voluntad Popular, los ADECO, Voluntad Popular, Primera Injusticia, y todos ellos que piensan en función de su partido, de su color, pero no en función del pueblo, del país. Vamos a ir cerrando. Quiero empezar con las conclusiones de José Miguel con respecto a este tema para ir cerrando ya este debate. José Miguel, adelante. Mira, por lo menos en el caso venezolano, yo estoy de acuerdo en que, y especialmente en lo que se nos va a venir, los 2 periodos, un periodo de 5 años y otro periodo de reelección inmediata sin posibilidad de reelección indefinida, es lo que yo votaría para un cargo político. Me atrevería a ser un poco más, para un cargo presidencial, me atrevería a ser un poco más flexible en cuanto al Senado, pero como te lo digo, a mí no me gusta la perpetuidad en el poder, me parece que es una muy mala idea y buscaría otros modelos que se parezcan a límites en cuanto al Senado para ponerle freno más bien al abuso de poder y a la perpetuidad en el poder que me parece que nunca va a tener resultados positivos. Conclusiones, Vicente, por favor, sé breve. Ok, mira, muy sencillo. Para el periodo de transición
para llegar a esa Venezuela que se quiere, donde se puede hacer lo que está diciendo mi compañero? Muy sencillo, darle un tiempo bastante largo a ese grupo que va a manejar el país durante esa transición para que lo adecente, eduque a la población y entonces se ponen las reglas claras del juego para lo que va a ser la democracia participativa y honesta. Pero mientras tanto, en ese periodo de transición sí hay que tener mano dura y va a tener que durar el tiempo que tenga que durar, 5, 6, 10 años, para poder rescatar y limpiar el país y llevarlo a esa democracia de la cual estamos hablando, en la de reelección o no reelección. Pero para llegar allí, ahorita sí es un trabajo de 10 años por lo menos. Y finalizamos contigo, Colina. No, bueno, yo estoy de acuerdo con la reelección, una sola reelección presidencial, en el caso, pues un término de 4 años, yo no le daría 5, sino 4 años con una sola reelección, no te puedes volver a postular, y en el caso de la Asamblea Nacional lo llevaría a 2 cámaras y plantearía pues que se pudieran reelegir las veces que sea necesario, siempre y cuando partamos del principio que vamos a tener una ciudadanía educada, porque yo parto del principio que los problemas que tiene Venezuela no se van a repetir, porque tu generación, Esteban, la generación de José Miguel y los que vienen atrás, van a tener la posibilidad y la capacidad de educar a la sociedad, cosa que no hicieron en el pasado. Tenemos una sociedad ahorita que es incapaz políticamente porque fue castrada políticamente porque no tenían ningún tipo de conocimiento y de cultura. Yo parto del principio que vamos a tener una sociedad diferente y por eso sí estoy de acuerdo. En el caso presidencial, 4 años y una reelección, en el caso de la Asamblea, reelección definida. Bueno, un debate bastante interesante y yo de hecho no participé porque, como les dije, yo no tengo una posición muy firme al respecto, pero sí concluí de la siguiente manera. Me encantó, Corina, la frase que dijiste, esa de cómo el mundo se está moviendo, cómo los políticos se quedan atrás y por un tema generacional es importante, por lo menos en contra de la reelección indefinida, ese argumento me parece bastante sólido, que es importante darle paso a las nuevas generaciones porque como se mueve el mundo y sobre todo con esos cambios tecnológicos, con las nuevas ideas que están surgiendo, es necesario esa mente fresca, esa mente que pueda tener otra perspectiva de... Te pongo un ejemplo. Imagínate este programa. No tiene que haber reelección partiendo de ese principio. Pero ya, bueno. Un ejemplo. Imagínate este programa conmigo y con otro de mi generación. Que no tenga, y entrevistando a pura gente de mi generación. Claro. ¿Estamos haciendo algo? No. Hay que darle espacio a las generaciones de relevo. Hay que darle espacio a las generaciones de relevo. Bueno, esto fue todo por hoy. El ejemplo. Vicente, ¿vas a despedir? Esto fue todo por hoy en Viernes de Debate. Acá, como pueden ver, somos aliados, ¿no? Somos personas que compartimos muchos principios, pero eso no quita que también tengamos nuestras diferencias y seamos capaces de debatirlas de esta manera, ¿no? Civilizada. Esta es la Venezuela que yo creo que nosotros queremos. Esto fue todo por el día de hoy en Viernes de Debate, acá en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, por Factores de Poder, que es el canal de la información. Duélale a quien le duela. Nos vemos el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.